Nos quedan 2 enseñanzas más de esta serie de esenciales. La siguiente semana mi pastor cierra la serie, entonces ya lo tendremos aquí enseñando de vuelta. Primero Dios. Me toca este tema acerca de los pastores. ¿Qué es lo que creemos acerca del ministerio pastoral? Escuchando una de las enseñanzas del pastor Iber Cruz acerca de la carta de Timoteo. Primera Timoteo es una carta que Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor. Decía el pastor Iber que se dedicó a encontrar las características del pastor perfecto. Yo quiero compartirles estas características del pastor perfecto. Dice, el pastor perfecto, número 1, debe predicar 20 minutos, pero explicar profundamente el pasaje. Debe trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Su familia es perfecta. Todos quieren imitar a esta familia. Tiene 26 años de edad, pero 30 años de experiencia. Tiene un ojo azul, uno café y uno verde. También tiene el cabello lacio y ondulado. Es fuerte pero atlético. Guapo, pero se viste de manera decorosa. Tiene el mayor contacto con los jóvenes, pero pasa el mayor tiempo con los mayores de edad. Hace 15 llamadas al día a todos los miembros de la iglesia mientras evangeliza a los inconversos y da consejerías. Nunca está fuera de su oficina, pero cuando lo encuentran siempre está estudiando. Este es el pastor perfecto. Lamentablemente, no existe. No existe. ¿Sabes? Muchas veces podríamos tener una expectativa de lo que un pastor debería ser, que nos impide de hecho ser pastoreados. Quizás esa expectativa la tenemos derivada de la cultura en la que nos desenvolvemos. Quizás podría ser resultado de la tradición cristiana donde yo conocí del Señor. Pero hay expectativas en cada época de lo que debería ser un pastor. Y lo que me gustaría hacer esta tarde es más bien encontrar en la Biblia, primero que nada, por qué es necesario un liderazgo y cómo se describe la función de este liderazgo y cuál debería ser la relación que tenemos con el liderazgo en la iglesia. Entonces, sí, ahí está. Probablemente no encontremos al pastor perfecto, pero sí encontraremos al pastor que necesitamos. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra, meditar en las Escrituras. Llénanos de tu espíritu, fortalécenos, abre nuestro entendimiento y que podamos meditar, reflexionar en tu palabra y esto, Señor, esté cambiando nuestra manera de ver la vida. Te lo pedimos, por favor, en tu nombre. Amén. 4 cosas vamos a ver el día de hoy acerca del ministerio pastoral. Y el primero es la necesidad de un liderazgo. Pablo es muy claro en la gran necesidad que existe en la iglesia de liderazgo, de dirección, de guianza. Mira, acompáñame a Efesios capítulo 4. Pablo escribe sobre cómo la iglesia es un cuerpo unificado. Pablo dice que la iglesia es un cuerpo unificado, un cuerpo que ha sido llamado a caminar de una manera digna del evangelio. Un cuerpo que está unido por un mismo Señor, por un mismo Espíritu, por un mismo Dios y Padre de todos, por una misma fe, por un mismo bautismo. Somos un cuerpo, una familia unificada. Pero entonces en el verso 7, este cuerpo también está compuesto por muchos miembros, diversos miembros que forman un solo cuerpo. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, esto es, regalos a los hombres.
Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, este pequeño salmo que está insertado en esta porción, Pablo está diciendo que la iglesia es un cuerpo unificado, guiado por el Señor que murió y resucitó, que triunfó venciendo a la muerte con su propia muerte, que descendió encarnándose, tomando nuestra injusticia y dolor, pero también en la cruz venció y en la resurrección fue vindicado por Dios y por lo tanto ha ascendido hasta el cielo, donde reina y gobierna por encima de todos. Es este Señor que venció a la muerte y que está renovando la creación y un día hará nuevas todas las cosas. Es el que ha formado a su familia, la iglesia. Y este Jesús es el que ha dado regalos a la iglesia. ¿Cuáles son esos regalos? Dice el verso número 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesús ha regalado estos oficios dentro de la iglesia, estos regalos, estos dones con un propósito muy específico. Tienen una función que cumplir dentro de la iglesia. La iglesia, un cuerpo unificado, una familia donde cada miembro ha recibido la gracia de Jesús, pero donde Dios ha colocado un liderazgo con una función. ¿Cuál es esa función? Mira lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de estos ministerios o dones u oficios? Que a través del liderazgo todos los creyentes seamos capacitados para funcionar dentro de la iglesia, con el propósito de crecer y llegar a la madurez juntos. Es una imagen muy bella, porque cada creyente está en este camino de madurar para reflejar a Cristo, la imagen de Dios. Pero también juntos todos formamos su cuerpo. Él es la cabeza. La iglesia es la manifestación visible y tangible del Señor Jesús y su obra en el mundo. Él obra a través de la iglesia. Por eso juntos formamos este cuerpo que refleja a Cristo. Caminamos hacia la madurez. Bueno, para Pablo no es posible caminar hacia esa unidad y madurez sin un liderazgo. Por eso Dios ha otorgado estos regalos y oficios para que todos juntos crezcamos en la fe y podamos reflejar al Señor. ¿Habrá una necesidad de liderazgo? Es vital el liderazgo. Ahora, algunas cosas importantes. Estos oficios son oficios, no son títulos, no son posiciones, son oficios. Son oficios que operan dentro de la iglesia para cumplir un rol. El rol de guiar, dirigir y llevar a todo creyente hacia la madurez. Bueno, no es un estudio sobre Efesios 4, entonces no puedo detallar cada uno de estos oficios, pero vamos a mencionarlos rápidamente y qué son. Bueno, los apóstoles. Hay dos tipos de apóstoles. Uno son los 12 originales. Esos apóstoles tienen una función única, especial, para establecer los parámetros de la fe. No hay otros apóstoles que puedan clamar tener la autoridad de los 12. Tenían la función específica de la formación del Nuevo Testamento, la formación de la iglesia y el establecimiento de estos parámetros de la fe. Cuando murieron los 12, murió ese rol fundacional de los apóstoles.
Pero siguió habiendo muchos otros apóstoles. Bueno, ¿quiénes son? Serían el equivalente a un misionero moderno o un enviado de la iglesia. De hecho, la palabra apóstol es una de esas palabras que no se traducen al español por alguna razón, quizás por el valor que tiene esta palabra en nuestro contexto cristiano, pero en realidad la palabra apóstol es una transliteración al español del griego que es apostelo. Simplemente significa enviado o embajador especial. Entonces en la Biblia un apóstol es un delegado, un enviado. Por ejemplo, Epafrodito era un cristiano que servía con los filipenses y que enviaron a apoyar a Pablo cuando estaba en la cárcel a cuidar de sus necesidades. Y es mencionado como un enviado, un apóstol. Así que cualquier persona en la iglesia que es enviado con una misión representando a esa iglesia es un apóstol. Ahora, por favor, no les andemos diciendo apóstol, porque no es una jerarquía, no es un título. Es una función simplemente, es alguien que ha sido enviado a cumplir una misión. Por ejemplo, el pastor Raúl Garduño, el pastor Lenin, el pastor Ibert, podrías decir que han cumplido con una cierta función de apóstol en el sentido de que fueron enviados a plantar una congregación. Es simplemente esto. Eso es un apóstol. Entonces no es una jerarquía, no es que el apóstol está a la cabeza de la iglesia y de los demás ministerios. Es una función simplemente. Luego describe a los profetas. Bueno, los profetas en el Antiguo Testamento también tenían un rol similar al de los apóstoles, de poder hablar el mensaje de Dios a la nación de Israel, advirtiéndoles, llamándoles al arrepentimiento. Tenemos sus escritos en el Antiguo Testamento. Pero, una vez más, no tenemos ese tipo de profetas. Ahora, un profeta no es un adivino, no es alguien que consultas para saber con quién te vas a casar o algo acerca del futuro. No, esa no es la idea de profeta en la Biblia. Aunque algunas veces algunos profetas predijeron algunas cosas, como Agabo, que predijo el hambre que vendría. En realidad, la función principal del profeta es predicar, consolar, exhortar. Eso es un profeta, alguien que expone y declara con sabiduría la palabra de Dios. ¿Quién es un evangelista? Pues un evangelista es alguien que tiene un llamado y una capacidad dada por Dios para predicar el evangelio. No necesariamente está hablando de un predicador itinerante, como los conocemos el día de hoy a los evangelistas. Simplemente es alguien que tiene una capacidad de predicar el evangelio. Aunque todos deberíamos hacerlo, ¿estás de acuerdo? Felipe es llamado en el libro de Hechos un evangelista. Y por último tenemos pastores y maestros. Aunque es muy probable que en realidad lo que es la traducción sea pastores que enseñan, más que pastores y maestros. Si bien dentro de la iglesia hay quienes fungen como maestros sin necesariamente estar pastoreando una iglesia, como algunos maestros que enseñan en universidades cristianas o enseñan en alguna área en la iglesia, ¿no? Pero siempre un maestro tiene una cierta influencia sobre otros. Así que estoy de acuerdo en que una mejor traducción sería pastores que enseñan. Ahí es donde me quiero enfocar, porque estamos hablando de los pastores. Bueno, estos ministerios, incluyendo estos pastores que enseñan, tienen una misión, un rol que cumplir en la iglesia. Un rol que su liderazgo es necesario por una cuestión, digamos, positiva y una negativa. ¿Okay? ¿Cuál es la negativa? Dice el verso número 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice, es necesaria la madurez, y para que pueda haber madurez tiene que haber un liderazgo. Y es necesario, ¿por qué? Porque somos vulnerables al engaño. Porque existe la tentación de escuchar a otras voces y otras enseñanzas. El liderazgo es importante porque el liderazgo es el instrumento que Dios usa para madurar. Y sin madurez, dice Pablo, somos como bebés que no han aprendido, no han madurado y por lo tanto no pueden caminar con firmeza. O
otra imagen que usa Pablo, son como un barco que es llevado de aquí para allá. No tiene estabilidad, no tiene dirección. Dios ha escogido establecer un liderazgo para la madurez de todos nosotros como creyentes. Por un lado, evitar el error. Pero en este aspecto positivo, lo leímos en el verso 12, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para llegar a la unidad de la fe. Mira cómo dice el verso 15, es muy bello como lo presenta Pablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien dirige y gobierna la iglesia. Los líderes son solo instrumentos que cumplen una función dentro de la iglesia representando al Señor. Pero quien es la cabeza es Cristo. Y dice ahí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es una metáfora acerca de cómo el cuerpo humano, cada parte del cuerpo funciona para el cuerpo, ¿okay? Cada miembro funciona para el cuerpo. No pueden las distintas funciones de nuestro cuerpo funcionar independientes. Todas funcionan para contribuir al cuerpo. Platicaba con un amigo la semana pasada, me asombró mucho. Él está tomando un diplomado de audio y me platicaba cómo funciona el oído. Es impresionante cómo el sonido es básicamente energía y presión. Pero tu oído está diseñado para transformar esta energía mecánica en distintos tipos de energía hasta que se convierte en energía eléctrica, que tu cerebro recibe esos impulsos y los traduce y los organiza para que podamos entendernos. Todo eso sucede en tiempo real. Básicamente tienes unas bocinas en los oídos, tienes ingeniería en tus oídos. Y tu oído no funciona independiente, sino con otros sistemas. Y a su vez el sistema respiratorio funciona con los demás sistemas de tu cuerpo. Así es la iglesia. Es un cuerpo con distintos miembros que han recibido cada uno una gracia y que cuando caminamos juntos y empezamos a crecer juntos y a madurar juntos a través del liderazgo que Dios ha establecido, comenzamos a reflejar a Jesús en este mundo. La gente ve a la iglesia y ve el carácter de Jesús, su amor, su generosidad, su bondad, su perdón. Por eso necesitamos un liderazgo, porque Dios quiere que cada creyente madure y caminemos juntos. Ahora, dijimos que no hay pastor perfecto, pero ¿de dónde proviene esta imagen de un pastor? ¿De dónde proviene esta figura del pastor? Pues hemos visto la necesidad de un liderazgo, pero ahora veremos cuál es la descripción de trabajo de un pastor. ¿Okay? ¿Qué hace un pastor? Si pudiéramos ver el pastorado, no lo es, pero si pudiéramos tener aquí un letrero de vacantes, se necesita pastor que realice esto, ¿cuál sería la descripción de trabajo que da la Biblia? Ojo, no es un trabajo, es mucha chamba, pero no es un trabajo, es un oficio dentro de la iglesia. Pues acompáñame, por favor, por un momento a 1 de Pedro capítulo 5 y ahorita vamos a leer ese pasaje. 1 de Pedro capítulo 5. Bueno, la figura del pastor aparece desde el Antiguo Testamento. Evidentemente una cultura que es rural, ¿no? Una cultura que está en contacto con como la cultura hebrea con el pastoreo. El pastorear se convirtió en una metáfora para describir, una imagen familiar para describir, por ejemplo, a Dios como un pastor, ¿no? ¿Cuál es el salmo más conocido acerca de Dios como un pastor? Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Se está describiendo la labor del Señor de guiar, de cuidar, de proteger como un pastor. Pero también se le dice pastores a los líderes y a los reyes en Israel. Se les llamaba pastores por la influencia y la responsabilidad que habían recibido sobre otros. Un pastor es el que cuida de aquello que no es suyo, pero le ha sido dado como una responsabilidad. Y por eso, en Ezequiel capítulo 34, no lo busques, quédate ahí en Pedro, pero en Ezequiel 34 hay un sermón muy famoso, un sermón que Ezequiel predicó contra los pastores falsos. Ezequiel 34 es el Señor confrontando a los reyes de Israel que eran sus pastores. Los reyes en Israel no eran dueños de la gente, solo tenían que guiar a la gente, protegerla, establecer justicia y velar porque la justicia se diera. Pero no hicieron eso. Por eso Ezequiel 34 describe a estos falsos pastores como aquellos que se alimentaron de las ovejas en lugar de alimentar a las ovejas. Es muy curioso que en la vida pastoril en Oriente, sobre todo en Israel, las ovejas no son criadas para comerse, como hacemos aquí en Occidente para una buena barbacoa, ¿no? Las ovejas allá sí se toma de su lana o de algunas otras cosas que proveen, pero no son para comer como lo hacemos aquí. Y en Oriente los pastores van delante de las ovejas, no atrás de ellas, las van guiando. Incluso hay una relación muy estrecha entre el pastor y la oveja, en que en Oriente existen concursos donde vendan los ojos de los pastores y pueden reconocerlas solo tocándolas, sabiendo cuáles son suyas. Es más, la relación de la oveja y el pastor es tan especial que las ovejas solo reconocen el timbre de su pastor y ninguno más. Pero estos pastores no eran así. Estos reyes y líderes se alimentaron de las ovejas. En lugar de curar a las que estaban enfermas, en lugar de proteger a las que eran vulnerables, más bien se alimentaron de ellas, abusaron de ellas, las utilizaron para su propio bienestar. Y por eso Dios denuncia a estos falsos pastores. Estoy seguro que Pablo tiene en mente este sermón cuando él escribe en Hechos capítulo 20 a los pastores de Éfeso mientras se despide de ellos. En Hechos capítulo 20, tampoco vayas para allá por favor, te lo voy a leer yo, mantente ahí en Pedro, pero en Hechos capítulo 20 Pablo está por ir a Jerusalén. Él sabe que las cosas no van a ser fáciles para él, probablemente va a terminar siendo perseguido, hecho prisionero, y se está despidiendo de los pastores. Y este es su consejo para ellos. Esto es lo que Pablo les dice. Mira, quisiera que escucharas Hechos 20:28. Yo te lo voy a leer en la NBI, pero seguro va a aparecer en la pantalla y me puedes seguir ahí. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Más adelante en este mismo pasaje dice: porque yo sé después de mi partida van a entrar lobos rapaces, incluso entre ustedes se levantarán hombres que enseñen mentiras. Pablo está convencido de la necesidad de liderazgo en la iglesia, para su cuidado, para su madurez. Pero algunas cosas que podemos notar en este versículo. Pablo les dice a los pastores y líderes: no son sus ovejas, no son dueños de la iglesia. La iglesia es de Dios. Él la ganó con su propia sangre. Por eso, cuídense ustedes mismos, es decir, velen y cuídense de no ser engañados, de no caer en actitudes que pueden corromperles y llevar a no cumplir su función en la iglesia. Pero también cuiden del rebaño por el cual Dios los puso por obispos. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Vimos la palabra pastor porque dice apacienten a estas ovejas, pero también dice obispo.
¿Por qué le llama Pablo a los líderes obispo? Bueno, guarda esa palabra ahí, por favor, y en un momento más vamos a meditar en eso. Pero ahora sí, 1 Pedro. Estoy convencido que Pablo anima a los pastores diciendo: no seas como los pastores de Ezequiel 34. Recuerda que las ovejas no son tuyas, cuidas de aquello que se te dio a velar, protégelas, cuídalas. Pero también creo que Pedro tiene en mente algunas cosas que el Señor Jesús le enseñó. 1 Pedro capítulo 5. Tenemos un Pedro al final de su vida. Un Pedro que cuando él fue llamado por el Señor, experimentó una transformación en su vida, pero también un fracaso. Negó al Señor, se apartó del Señor. Y más adelante el Señor le restauró. En Juan al final está esta escena memorable donde Jesús le permite a Pedro, así como 3 veces lo negó, 3 veces expresar su amor por Jesús. Y lo que Jesús le preguntaba es: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Estoy seguro que tenemos un hombre aquí recordando las palabras de su Señor que le dijo: sé valiente, Pedro. Y cumple este llamado que te ha hecho. Dice el capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Pedro entiende muy bien qué significa esto. Ha estado durante todo este tiempo aprendiendo qué significa el llamado que Jesús le hizo a cuidar de sus ovejas. Por eso Pedro dice: yo, un anciano entre ustedes, les exhorto, les animo a que cuiden de las ovejas. Aquí hay otra palabra para describir a un líder: anciano. ¿Por qué se le llama anciano? Vimos obispo, anciano, pastor. Bueno, ahora veremos esto. Pero aquí está la descripción de trabajo que les mencionaba. Se requiere un pastor que apaciente. ¿Cómo? Mira lo que dice el verso 2. Cuidando de ella, de la grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravilloso! La descripción de trabajo no es otra cosa que imitar al buen pastor. Jesús está invitando a estos pastores a seguir el ejemplo de Jesús. No son dueños de la iglesia, no pueden ponerse por encima de la iglesia. Su labor es cuidar, proteger, velar, guiar, exhortar, advertir, amar. Esa es la descripción de trabajo de un pastor. No uno perfecto, pero uno llamado por Dios a servir a aquel príncipe de los pastores. Sabes, Pedro está escribiendo en un tiempo donde hay persecución, donde era difícil ser cristiano. Y Pedro está animando a los pastores sabiendo que es difícil pastorear y en un contexto de persecución más. Pedro les dice: ánimo, cumplan su papel, su labor. Recuerden que sirven para una gloria incorruptible, no para una gloria temporal. ¿Qué provoca que un pastor se vuelva en un mini emperador? Que sirve a una gloria terrenal, que sirve a sus propios propósitos. Se ha olvidado que sirve para una gloria incorruptible. Pero, Alex, yo ni pastor quiero ser, así de qué me sirve estar escuchando todo esto.
Por dos cosas. Una, porque esto es el pastor que necesitas y por el que deberías orar todos los días, que el Señor forme pastores así. Pero dos, porque todos nosotros somos llamados también a caminar siguiendo el ejemplo del buen pastor. Se espera de los pastores que vivan así, pero en realidad, no sé si lo percibas aquí, Pedro no está haciendo otra cosa sino diciéndole a los pastores: este es el Evangelio de un Salvador que dejó su trono de gloria, vino a morir por nosotros, resucitó. Es un Salvador y un Rey humilde y paciente y manso. Ese es el Evangelio y ese es el camino del discípulo. Todos nosotros estamos llamados a estas mismas características. Todos de alguna manera podemos tener una cierta influencia sobre los demás como cristianos. Papás, mamás, pastoreen a sus hijos con paciencia y amor. No son dueños de sus hijos. Han recibido el llamado de cuidarles, no usarlos para su provecho, sino guiarles. Háganlo con amor, háganlo con humildad, con ánimo pronto. Esposos, ustedes dirigen su hogar. Son pastores de su familia, no son dueños de su familia. Has recibido una preciosa responsabilidad de guiar, amar, servir. Necesitas hacer a un lado el egoísmo. Necesitas hacer a un lado tus derechos para servir a tu familia. Jefes, no exploten a sus empleados. No son objetos para obtener tu propio beneficio. Sírveles, ámales, ve por su bienestar. Familia, reflejemos el carácter del Evangelio. Con humildad sirvamos a otros, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, para que puedan ver el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Puñito. Este es un pastor, uno llamado a servir. Pero dijimos que 3 palabras: obispos, pastores y ancianos. Bueno, acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3. Veremos ahora las características de un pastor. ¿Cuáles son las características? Vimos la descripción de trabajo. Pero, ¿qué se requiere de aquel que va a llevar a cabo este trabajo? Lo vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3. Mientras vas para allá, quiero leerte lo que dice Christopher Wright acerca de la tentación que existe siempre para la iglesia. Dice: en la historia de la iglesia siempre ha existido la tentación de considerar a aquellos bajo el liderazgo como propiedad personal. Esta es la raíz que ha llevado a los líderes a abusar del rebaño, verlos como un poder personal o como un símbolo de estatus o una fuente de identidad personal. Contra todas esas actitudes tenemos un recordatorio vital en las Escrituras: que el rebaño es del Señor, que le rendimos cuentas a Él por lo que es suyo. ¿Sabes? El ser pastor no es una identidad, es un oficio. Es muy triste ver pastores que ya no están pastoreando por diversas razones y que sigan conservando el título: yo soy pastor. No es una profesión ni tampoco es un título. Los pastores solo pueden ser pastores si están dirigiendo una iglesia. Es un oficio, no un título. ¿Por qué digo esto? Porque qué peligroso es, querida familia, para no solo un pastor, sino para cualquiera de nosotros, cuando nuestra identidad está en lo que hacemos y no en lo que somos, hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Porque cualquier cosa en la que pongamos nuestra identidad que no sea el hecho del amor supremo de Cristo por nosotros, que somos sus hijos, nos romperá el corazón.
u ocuparemos esa identidad para nuestro propio provecho. Por eso muchas personas, cuando experimentan un fracaso en sus vidas respecto a su carrera u otra situación en su vida, pueden caer en la más grande depresión, porque eso era todo para ellos. Y entiendo, no estoy diciendo que sea fácil, es terrible cuando una persona experimenta un fracaso o tragedia. Pero lo que trato de decir es que si esto es mi identidad, eso será todo. Si Cristo es mi identidad, aún a pesar de ello, tendré esperanza, porque estoy seguro en lo que Él ha hecho, que soy su hijo y me ama. Así que aquí está la descripción, las características. 1 Timoteo capítulo 3 es una carta de un viejo pastor a un joven pastor, Pablo a Timoteo, describiendo cuáles son las características de un pastor. ¿Por qué? Porque en Éfeso, esta iglesia grande, estaba pasando por una crisis de liderazgo. Había malos pastores que estaban confundiendo a la gente, que se habían dedicado y obsesionado a especular acerca de la Biblia y genealogías, y eso había provocado división en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: estos hombres no pueden seguir a cargo. Levanta a un grupo de familias que sirvan a Dios, que guíen a la iglesia y que tengan estas características. Mira el verso 1 del capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, esto es, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, alguien que no es maduro, que es un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Esto es, se llene de orgullo y lo perdamos. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, los no creyentes, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que Pablo no nos da mucha información sobre la estructura y otras características de un pastor y la iglesia. No le preocupa mucho eso a Pablo. Sí hay una cierta estructura que podemos ver en el texto bíblico. Por lo menos vimos 3 palabras: anciano, obispo y pastor. ¿Qué significan? Bueno, anciano es el típico nombre que reciben los líderes en el Antiguo Testamento y simplemente describe tanto su posición como su madurez. Son maduros en la fe, son ancianos en este sentido, no que tienen muchos años, sino que tienen madurez. Hace un par de años, como unos 20 años, había algunas personas inquietas de que los pastores en Semilla eran muy jóvenes. El pastor Iber le contestó a esta persona: no te preocupes, el tiempo se encargará de ello. Y sí que lo ha hecho, sí que lo ha hecho. Uno se encanece rápidamente, pero está bien, ¿no? Estamos caminando juntos, estamos creciendo juntos. Algunos ya partieron, ¿no? Y el Señor les ha llamado a casa, pero estamos creciendo juntos, estamos envejeciendo juntos. Eso es muy bello. Y sirviendo para una gloria incorruptible. Ancianos es maduros. Obispo es también una transliteración, no se traduce al español, es una transliteración del griego que es episcopos, que significa sobreveedor o supervisor. Pero lo que quiere enfatizar Pablo con la palabra obispo es alguien que se hace responsable de otros. Es un líder. Y la palabra pastor es la manera en la que lo hace. Entonces, ¿quién es un líder en la iglesia? Es alguien maduro en la fe, que ha sido llamado a hacerse responsable de otros y que la manera en la que lo hace es como un pastor,
velando, protegiendo, cuidando, advirtiendo y corrigiendo. Eso es lo que dice el texto. Pero que la característica principal de este hombre es integridad. Eso es lo que se requiere de un pastor, integridad. Podríamos decir que aquí en Timoteo vemos la necesidad de que en el área moral, mental y social el pastor sea íntegro. ¿Qué significa íntegro? De una sola pieza. No significa perfecto, no significa sin pecado. Significa íntegro, que está siendo transformado por el Señor y está en esta búsqueda y lucha diaria por agradar al Señor y por dar un buen testimonio a los demás. De hecho, parte de la integridad es la honestidad y la transparencia. La integridad también es reconocer los fracasos y las luchas. Eso es integridad también. Podrías decir que alguien que dice que no tiene luchas no es íntegro. Está mintiendo. La integridad es esta búsqueda diaria porque el Señor transforme la vida de cada uno. ¿Sabes? La integridad por un lado es un fruto que Dios produce, pero por otro lado es algo por lo que yo trabajo. Sobre todo se ve en las decisiones pequeñas, en aquellas que decimos, no pasa nada, nadie me ve, esto no es tan importante. Cuando uno empieza a darse esos permisos, empieza a haber grietas en mi carácter. La integridad tiene un costo, pero vale la pena, porque amamos al Señor y queremos que otros conozcan al Señor. Ahora, ¿estás de acuerdo que esta integridad no es solo para los pastores? Se requiere de ellos, pero todos somos llamados a vivir para el Señor y a caminar, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, en santidad, tal y como aprendimos de nuestro Salvador Jesús. ¿Qué cosas tan bellas Pablo presenta aquí sobre la vida del pastor? Dice que es moderado, no es dado a los vicios, es marido de una sola mujer. No solo es la idea de que está casado, sino de que su trato y su respeto hacia los demás es marido de una sola mujer. También es un buen anfitrión. También tiene la capacidad de enseñar. No es amigo del dinero, ni es peleonero ni borracho. Es amable y apacible. Gobierna bien su casa y tiene sus hijos en sujeción. Aunque, ojo, no está diciendo que tenga hijos perfectos. Ningún pastor debería poner esa carga sobre sus hijos y ningún congregante debería poner esa carga sobre los hijos de un pastor. Cuando dice aquí que tenga a sus hijos en sujeción, no dice que sus hijos sean perfectos. ¿Qué sería un pastor descalificado porque no tiene bien a sus hijos en sujeción? Un pastor que su hijo está abiertamente en pecado, todo el mundo lo sabe y lo pone a servir como si nada. Pero no estamos hablando de un pastor que lucha por criar a sus hijos. Los pastores que luchan y que tienen dificultades al guiar a sus hijos solo muestran una cosa: son gente como tú y yo. Y tienen problemas y luchas y preocupaciones y oran. Hay muchos pastores que sus hijos no son creyentes. Eso no los descalifica. Está hablando aquí de pastores, podrías decir como el ejemplo de Elí, que había infinidad de quejas de que sus hijos literalmente se acostaban con mujeres en el templo y no hacía nada. Eso descalifica para el ministerio. No seamos tan duros con los pastores. Oremos por ellos. También sus hijos necesitan conocer del Señor. No nacieron cristianos. Así que por último, para terminar y orar, ¿de qué habla Pablo aquí? Pastores con relaciones saludables y que pueden guiar de manera saludable a la familia de Dios. Terminemos en Hebreos capítulo 13, hablando de esta relación entre los pastores y los líderes. Hebreos 13. También el autor de Hebreos escribe a una iglesia desanimada, con luchas, con dificultades, bajo persecución. Y esto es lo que dice
el verso número 17. El verso 17 dice, del capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, que podamos facilitarle su chamba a los pastores. Es básicamente lo que está diciendo. Porque esto no es provechoso, es decir, no es provechoso que haya una fractura en la relación entre pastores y las ovejas. Hebreos nos llama a respetar a los líderes, a reconocer su labor y respetarles. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de la importancia de amar y honrar a los pastores. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses también Pablo le dice a los tesalonicenses que aquellos que los presiden y que los cuidan, denles un doble honor, cuiden de ellos. Básicamente es, cuida a tu pastor, ámalo, sírvele, protégele, cuídale. ¿Cómo puedo respetar y amar a mi pastor? Bueno, número 1, haz a un lado la idea del pastor perfecto y no pongamos esa carga sobre los líderes. Número 2, ora por ellos. ¿Sabes? Los pastores son también ovejas. También luchan en su corazón. También tienen momentos de mucho desánimo y soledad. También se angustian por saber si su labor tiene fruto. Cada domingo probablemente los pastores llegan pensando, ok, a lo mejor hoy no va a ir nadie. Pero gracias a Dios que la iglesia es del Señor, ¿verdad? Pero hay luchas y angustias y preocupaciones en sus corazones. También se preocupan por su familia. También lloran y se duelen. También luchan con tentaciones en sus corazones. También son pecadores. Necesitamos orar por los pastores y protegerles de protección, permitiendo también que los pastores puedan crecer. Aquí en Semilla tenemos hay distintas formas de gobierno, pero en Semilla, sin meterme en cómo son las demás, Semilla tenemos un pastor principal. Pero mi pastor no toma decisiones solos. Tiene un cuerpo de pastores y ancianos y siempre toma decisiones junto con su equipo de liderazgo. Mi pastor ha entendido que no es muy sabio que una sola persona tenga toda la responsabilidad. Pero también mi pastor tiene su pastor. También mi pastor busca al Señor. Una de las cosas que admiro y respeto cada año, ha crecido mi amor y respeto por mi pastor, es que Dios me ha permitido verla en una diversidad de situaciones. Y me ha permitido ver a mi pastor siendo íntegro. He podido ver cómo ha crecido mi pastor. He podido ver crecer su amor por la palabra, su amor por la iglesia, su pasión por el evangelismo, su anhelo por servir al Señor. Una de las cosas que me dijo cuando iba a tener este viaje y que me animó mucho a recordar de mi pastor, algo que yo le he aprendido a mi pastor, es que mi pastor confía en que la iglesia es del Señor y no es suya. Que él simplemente es una oveja que ha recibido este privilegio junto con su familia de servir. Eso a mí me ha impactado, la influencia de mis pastores y su familia. Eso ha permitido que crezca mi respeto, amor y honor hacia mi pastor. Necesitamos de liderazgo. Amemos a los pastores, sirvamos orando por ellos. No seamos tan duros. Están en proceso. Traen un letrero que dice: ora por mí, estoy aprendiendo sobre la marcha. Okay. Ora por mí, estoy aprendiendo. No es el CEO ni el manager. Okay. No es el gerente. Es un hijo de Dios aprendiendo su llamado y labor de hacerse responsable de otros, de amar a otros. Facilitemos la labor de nuestros pastores y quizás la próxima vez dale un abrazo y dile: pastor, gracias por enseñar fielmente todos los domingos la palabra.
A lo mejor en lugar de decir, no me contestes el WhatsApp, ¿no? Mejor decirle, gracias por prepararte, porque haces a un lado algunas cosas en la semana para que puedas enseñar con claridad la palabra. Ahora, por favor, no me malentiendas. Yo entiendo que los pastores tienen también esta labor de cuidado personal. No me malentiendas, no estoy diciendo que eso no es importante, sino que a veces les exigimos cosas que pues no son Jesús. ¿Cómo explico que no son Jesús? Y por eso, al final, mi pastor, a manera de broma, me decía, si yo soy tu buen pastor, todo te faltará. ¿Sí me explico? Tenemos un buen pastor que es Jesús. Él es el que guía a la iglesia. Los pastores amados deben, hablé como Yoda, ¿verdad? Amados deben ser por la iglesia. Pero amémosles, cuidémosles, oremos por ellos, pero recuerda, tienes un pastor que es Jesús. A Él es a quien seguimos cuando nos sujetamos a los pastores. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para orar juntos, para aprender juntos. Gracias por tu cuidado, tu amor. Gracias, Señor, gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por su familia, por todo el tiempo que han invertido, Señor. Gracias porque pronto vienen de regreso. Los has cuidado, los has usado allá. Gracias, Señor, por tu iglesia, por lo que haces con cada uno de nosotros. Gracias por darnos tu gracia y por llamarnos a servir, amar y a caminar, Señor, juntos. Gracias. Gracias porque tú sigues siendo fiel y bueno, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te rogamos que tú guardes en nuestro corazón tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.